Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. De los temas más importantes de los que se habla hoy es sobre el tema de tierras, los procesos administrativos, los judiciales, y hay muchos que opinan que se está gestando una nueva violencia, que es la violencia por la tierra. Está en los orígenes de nuestra república, pues las luchas en el siglo XIX por la tierra fueron muy grandes. En el siglo XX ni qué decir, y el origen de la FARC tiene mucho que ver por la lucha por las tierras y dicen ellos, que la búsqueda de unas políticas adecuadas por la tierra. De todas maneras, en los diferentes gobiernos se han hecho leyes, los congresos las han aprobado, y en el año 2011 hubo la ley 1448 que habla de restitución de tierras. Ya está en ejercicio, en desarrollo, y pues muchos critican que no está dando los resultados adecuados, otros la defienden. Hoy hemos invitado para analizar el tema de tierras, violencia, seguridad, justicia social, despojo, abandono, al doctor Ariel Ávila, que es un politólogo de la Fundación Paz y Reconciliación, que viene analizando este tema en profundidad y de forma muy sistemática, y el exministro Rubén Darío Lizarralde, pues que sabemos que es un experto en esta materia. Vamos a ver si son polos opuestos. ¿Usted es el autor de la ley 1448? No, bueno, yo no fui el autor de esa ley. Pero de todas formas, me tocó lidiar con esa ley, y además, en razón a que esa ley no ha tenido el desarrollo que todo el mundo hubiera esperado, trataron de insinuarme que había que de pronto irnos por la vía administrativa para lograr por esa vía lo que no se estaba logrando por la vía judicial. O sea, que lo administrativo no se pasara a lo judicial, sino que todo fuera administrativo para la restitución de tierras. Que por lo judicial no se pasara a lo administrativo. Con eso se buscaba agilizar los procesos. ¿Nos explica mejor, por favor? Sí, es decir, se buscaba que abandonáramos el proceso de la ley y pasáramos al proceso administrativo, generando, en mi concepto, pues una situación que podía ser bastante vulnerable, y en ese sentido me opuse. ¿Y eso fue lo que exigía la Mesa de La Habana, lo que pedía? Pues realmente yo creo que ellos van por esa vía, porque realmente aquí con el tema de tierras ha habido bastante apetito por parte de las llamadas autodefensas o paramilitares, y también por parte de la guerrilla. Y en ese sentido, de alguna manera, se ha vulnerado no solamente la propiedad de la tierra, sino también la posesión que muchos campesinos han tenido de esa tierra. ¿Y usted renunció por algo, porque las malas lenguas o las buenas lenguas comentan que usted se retiró del ministerio por diferencias en esa materia con el gobierno? Bueno, yo estando en el gobierno y muy en principio, tuve diferencias muy fuertes respecto de un proyecto que yo consideraba iba a tener un impacto muy importante desde el punto de vista social, porque yo creo que el tema de las tierras quedó atrás. Hoy no hay cambio, ni revolución, ni reivindicación social por las tierras. Hoy hay que ir muchísimo más allá. Hoy la tierra es un medio. Pero no quiere decir entonces no que la tierra no sea importante, sino que es parte de un proyecto mucho más amplio. Porque así es, que no... No, así es, pero no es lo único. De hecho, todos esos procesos que ha habido de reforma agraria en este país han fracasado. Todos esos campesinos que recibieron tierras en diferentes épocas, hoy no tienen esas tierras, las vendieron, las entregaron, las perdieron. Hoy hay que pensar en una cosa mucho más amplia, y hoy hay que dejar la demagogia alrededor de la tierra, como todavía la tenemos, no solamente en el Congreso de la República, sino en muchos planteamientos de La Habana. Claro, pero de todas maneras, le pregunto a Ariel, una persona que ha sido despojada de la legitimidad de una tierra pues que adquirió con esfuerzo o por herencia
pues fruto de temas legítimos, pues querer la restitución es elemental. ¿O usted cree que de verdad, como dice el doctor Rubén Darío Lizarralde, no es tan importante el tema de las tierras, sino los proyectos agroindustriales? Mire, yo voy a decir 2 o 3 cosas muy fuertes, pero esto es para el debate. Pero mire, el gran problema con las tierras, si usted compara los posconflictos de Guatemala, acabo de llegar del Congo, de la República Democrática del Congo, Sri Lanka, la riqueza que generó la guerra, se quedaron los comandantes guerrilleros, paramilitares y los militares. Digamos, usted ahí divide lo que en el Congo los comandantes militares tienen minas de coltán, los guerrilleros, entre ellos se repartieron la ganancia. El gran problema que hubo en Colombia, o el gran tema que hubo en Colombia, es que todo el despojo no terminó en manos de la guerrilla, en manos de los paras o en manos del Albacrín. Ahí quedó un parte del despojo. Pero una gran mayoría del despojo está en terceros de buena fe, en llamados legales. Verbo y gracia, lo que pasa con el Fondo Ganadero de Córdoba, verbo y gracia, Argos en los Montes de María, o verbo y gracia, algunas palmicultoras del Urabá. O sea, que le compraron a los despojadores de buena fe. Ellos dicen que los engañaron y que no sabían, que es el argumento de Argos, que no sabía que Cadena durante 4 años duró masacrando a la gente y obligándola, lo cual fue público, y que Argos no sabía, no supo, y que compró esa tierra a una familia Chavarría, a un señor de Chavarría de Antioquia. Entonces el problema es que son agentes legales. Mire, el magistrado Pretel está en un proceso judicial por 2 fincas de despojados, de campesinos despojados, y él es el que tiene que velar por la restitución de tierras. Entonces, pero él pudo también ser de los que usted menciona, víctima claro, de buena fe. Yo lo llamo terceros de buena fe. Si fuera, eso así lo llama la ley, mejor dicho. Sí, si son de buena fe o no, lo determinará las sentencias. Pero hay un debate muy grande, lo llaman terceros de buena fe. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. ¿Pero está funcionando la ley de restitución de Entonces, le voy a dar los no? datos. Entonces, como tenemos ese problema y seguimos teniendo actores armados y hay una institucionalidad débil, los datos son los siguientes. Le voy a dar 3 datos. Solicitudes que se han presentado a la unidad de restitución de tierras. O sea, es el camino administrativo para la restitución de la tierra. Sí, o sea, que es lo que se han presentado. Se han resuelto de 87.118 presentadas, se han resuelto 2.943, es decir, un 3%. 2011, 12, 13, 14, 15 y 16, casi 5 años después. El total de hectáreas despojadas, que van desde 4 millones, las cifras más conservadoras, hasta 8 millones. Las de Naciones Unidas son como 6 millones, son las más ¿no? altas, un poco más de 6 millones, igual que las de CODES. Las cifras del 8 gobierno, millones, dice Naciones Unidas. Las del gobierno llegan entre 4 a 4,5 hasta 5, el propio Alejandro Reyes en su momento reconoció. Pero bueno, vámonos por la cifra conservadora, 4,5 millones. De tierra despojada o abandonada, o sea, que fueron quitadas a sus propietarios. Vamos a hacer una aclaración. Despojada es que se las arrebatan, y abandonada una intención de arrebatar y lo consiguen. Y las abandonadas es que por razón de la violencia tienen que dejarla. Y después puede haber un segundo, lo que llaman los segundos poseedores, pero digamos, ahí en ese caso el despojo fue una consecuencia no esperada. Pero le doy el dato. De los 4 millones, vámonos por la cifra conservadora, 4,5 millones de hectáreas despojadas, van 197.927 restituidas. O sea, ¿usted considera que la ley 1448 es un fracaso? Es un fracaso total, y es un fracaso por 3 razones. La metodología de la unidad de restitución de tierras de microfocalización no sirve para nada. A ver, hable a no expertos que somos. La unidad de restitución de tierras que se creó bajo esta ley tuvo un tiempo, el ministro me corrige si no lo sé, tuvo un tiempo para diseñar una metodología la cual sirviera para comenzar a restituir los predios. Entonces el país se dividió como en 2 pedazos. Entonces unas zonas donde hubo mucho despojo, se invertía la carga procesal, todo lo que ya sabemos. Córdoba, sur de Bolívar, Cesar, Córdoba, estaba parte de Bolívar, estaba el Urabá. Parte de Antioquia. Parte de Antioquia, etcétera. Y la unidad de restitución de tierras dijo, la metodología que nosotros queremos utilizar es la microfocalización. Es decir, nos llega una solicitud
y nosotros vamos a actuar directamente sobre un corregimiento, sobre una finca, sobre un registro, no vamos a hacer el análisis general, y más bien vamos por la microfocalización, porque eso nos ayuda por el tema de notariado y registro, etcétera. La policía, la Dirección de Seguridad Rural y Carabineros, creó una parte que llama la Unidad de Restitución de Tierras para cuidar esos predios, y escogieron ese mecanismo, microfocalizar un municipio e ir hasta allá. Entonces, eso ha sido un fracaso. Pero le digo otros dos. El segundo fracaso es que el asunto es que, mira, aquí hay una, o sea, tú tienes a una multinacional como Argos con un pool de abogados versus unos campesinos que no saben leer y escribir y que no tienen para un transporte entre Cartagena y Carmen de Bolívar. Así usted invierta la carga procesal, pues eso. Pero se supone que si tuviéramos un aparato de justicia, pues para eso es la justicia, para que el más fuerte no pueda contra el más débil, sino que sea la ley. En Colombia pues es positiva la que decida, el juez decida al margen de la capacidad o no de los abogados, sino el juez con su criterio. Entonces, Rubén, usted reconociendo cuántas hectáreas cree usted que han sido despojadas en Colombia a los campesinos y a los colombianos en general. Voy a dar una cifra. Ajá. En este país están sembradas cerca de 4.800.000 hectáreas. Entonces me parece que esas cifras que sacan Naciones Unidas y que sacan distintas entidades... ¿Pero cuántas podrían ser sembradas? ¿Cuántas podrían ser sembradas? Podrían ser sembradas como 15 o 18 millones de hectáreas. Exacto, en este y muchas país. otras tierras que tienen diferentes vocaciones también pueden ser despojadas, sembradas, no sembradas, estériles. Por supuesto. Para ganadería. Por supuesto, pero cuando hablo de sembradas también son para ganadería, es decir, las 4.800.000 es entre ganadería y siembra. Productivas. Así no sean bien aprovechadas. Entonces creo que hay mucha especulación alrededor de la tierra. Lo que sí es de la cifra, lo que sí es cierto es que la costa fue afectada, el Pacífico fue afectado y la Orinoquía fue afectada. Y los grupos al margen de la ley han abusado de los campesinos y los han despojado de sus tierras. Eso es cierto. Lo que me parece complejo es que en un proceso de análisis y de solución en relación con este tema, pongamos ejemplos que a mí me parece que son muy fuertes, porque no tengo ningún interés con el grupo empresarial antioqueño, no soy socio de ese grupo, no tengo ni una sola acción. Es un grupo legítimo. Pero y un grupo, no solamente un grupo legítimo, sino que es un grupo que ha venido haciendo unos esfuerzos muy importantes, contribuyendo al desarrollo de este país, e inclusive desde el punto de vista social. Y ellos mismos, solo por proteger su buen nombre, pues no estimularían la apropiación de una tierra en forma indebida. Bueno, pero no se nos puede volver el programa, así tengamos mucho aprecio por empresas o el análisis de un... Pero no, es importante, analicemos... estoy de acuerdo, pero es importante que llamemos por su nombre el verdadero origen del problema, y el origen del problema está en grupos al margen de la ley. Vamos a hacer una pausa y continuamos, porque si no aquí lo de la televisión ustedes saben cómo es. Este es un tema tan importante que le pedimos a todos los que nos están viendo que participen. Síganos en @poloscaracol y participe en el tema usando el numeral restitución de tierras. Y doctor Lizarralde, usted tenía la palabra. Muchas gracias. Segundo, definitivamente lo que nosotros tenemos que mirar es el proceso de restitución, cómo está funcionando, y estoy completamente de acuerdo que tiene unas debilidades enormes, pero esas debilidades enormes y esa metodología que utilizó la Unidad de Restitución de Tierra estuvieron muy movidas por la situación misma de guerra que se da en este país, con los paras, hoy va Crims, y con la guerrilla, porque hay muchos sitios donde el Estado, la institucionalidad, no ha podido entrar y ni siquiera Rubén, puede para darle entrar la en palabra, estos momentos. Ariel,
¿usted qué haría para restituir la tierra, para que esas personas que han sido despojadas y que la tierra está en manos de otras víctimas, que son los de buena fe? Usted esta ley definitivamente a los dos polos no les gusta cómo funciona, no está funcionando de acuerdo con los resultados. ¿Usted qué recomendaría entonces para restituir tierras? Aspiramos a que en un proceso de posacuerdo haya la posibilidad de entrar a todo el territorio, de constituir una jurisdicción especial de tierras, crear unos tiempos supremamente cortos para que haya unas decisiones equitativas, justas y perdóneme, rápidas. pero yo sí le voy a decir algo. A mí me aterra que si hay soluciones que se puedan adelantar antes del posconflicto, ¿qué tiene que ver un campesino colombiano con...? No, hay que resolver los temas al margen de la mesa de La Habana. Nosotros tenemos que... Lamentablemente no le estamos dando la protección a muchos campesinos que deben tener precisamente para que haya debida justicia. La misma pregunta para Ariel. Si no está funcionando la ley, ¿usted cómo cree que debería el Congreso, el gobierno, la sociedad actuar para la restitución de tierras? Mire, hay un proyecto de ley que presentó en su momento, que es ahora el viceministro Guillermo Rivera, y en su momento el senador Juan Fernando Cristo, ahora ministro del Interior. Básicamente lo que hacen son... Y ahora están juntos, ¿no? Ahora están juntos, trabajando en el mismo ministerio. Lo que hacen es básicamente suprimir algunos procedimientos para que el campesino o la persona despojada pueda tener mayor agilidad a la hora de entrar, que entonces con la simple denuncia se coloque un stop sobre el predio para que no se venda, etcétera. Pues le voy a decir una cosa, el tema no es técnico, aquí el tema es de decisión política. Mientras nosotros tengamos un tipo como el procurador que hace política con el cargo y reúne a los despojadores en Pibijay y crea una fundación de víctimas de la restitución de tierras, mientras el gobierno no tome la decisión de adentrar y fortalecer los fiscales para el tema de restitución de tierras, los fiscales rotativos o los famosos fiscales agrarios, esto no va para ningún lado. Les pregunto a los dos. El tema no es técnico, el tema es de decisión política. Así como hay una jurisdicción de familia, ¿no valdría la pena para un tema que está trayendo muertes, amenazas, extorsiones y miedo? Miedo al que tiene la tierra, miedo al que es víctima de buena fe. Bueno, ojalá le dé mucho miedo a todos los criminales, tantos paramilitares que han despojado, guerrilleros que han despojado, esos que tiemblen y que ojalá les quiten todas esas tierras. Pero ¿no valdrá la pena una jurisdicción especial? Por supuesto que sí, yo creo que sí. Y creo precisamente que el tema hay que despolitizarlo, porque a mí me tocó también, por otro lado, campesinos, que los estaban sacando de su tierra, decirme que si ellos tenían que morir defendiendo su tierra, iban a morir defendiendo su tierra. Y si aquí no hay claridad, si aquí no tenemos una jurisdicción especial, si no tenemos premura en la solución de los problemas, y si no quitamos el tema político de al lado, vamos a volver a tener problemas graves. Rubén Darío, pero usted ¿por qué no le da importancia a lo de la tierra? Porque pues el programa no es sobre productividad. El programa que estamos es teniendo restitución de tierras, que usted sabe que en la cultura de muchos colombianos, está el apego por la tierra, como usted decía ahora, los campesinos. ¿Por qué no le das importancia a eso? Porque dice que no es lo principal. Porque es un medio. ¿Para qué? Para lograr el bienestar de los campesinos. Yo con tierra, sin crédito, sin asistencia técnica, si llegara a los mercados donde me van a comprar, esa tierra no me sirve absolutamente para nada. Porque uno oye, si usted fue ministro, esa conciencia suya, ¿qué le dice sobre ese tema? Yo presenté un proyecto de ley que lamentablemente retiré porque iba a presentar con el presidente de la República la semana siguiente y nunca pude presentar porque situaciones seguramente externas a la voluntad del presidente le impidieron acompañarme en lo que él me había prometido y era la presentación de ese proyecto. Y ese proyecto lo que buscaba no solamente la legalización de la tierra en todo el país, porque resulta que si un campesino recibe una tierra que antes era un baldío, como UAF, y tiene 5 hijos, ese campesino
no le puede dar un pedazo a cada uno de esos 5 hijos porque la ley no lo permite. De ahí en adelante surge una informalidad en el traslado de la propiedad de la tierra porque lo hacen con cartas ventas y se buscaba que se resolviera con ese proyecto de ley, pero adicionalmente ese proyecto de ley permitía que los grandes empresarios acompañaran en propiedades colectivas a los campesinos, apoyándolos con asistencia técnica, contribuyendo con el tema financiero, asegurándoles la compra de la producción para que no siguieran sometidos a lo que hoy están sometidos, y es definitivamente a la explotación y muchas veces al no reconocimiento del valor de su producción. Usted salió por eso, pero acaba de volver a exponer su proyecto de ley que le costó la salida, ¿no? Ariel. Mire, yo aquí lo que digo es que, a ver, 2 cosas muy rápidas. Lo primero es que el asunto que nosotros tenemos con el tema es que la mayoría, es decir, el gobierno cree, y es parcialmente cierto, pero el gobierno parte del principio que el campesinado es improductivo, es perezoso y que no sirve. Entonces, por tanto, crea leyes como las CIDRES o todo ese tipo de leyes sin tener en cuenta un mínimo concepto de ordenamiento territorial. Entregan bloques petroleros como en Cañocristales. Entonces, lo primero que tiene que hacer este Estado es sentarse y decir, vamos a hacer un proceso de ordenamiento territorial. ¿Qué le dedicamos a ganadería? ¿Qué de agricultura? ¿Cuáles son los tipos de agricultura? ¿Qué le vamos a dedicar al petróleo? ¿Qué le dedicamos a la ganadería? Eso es lo que necesitamos. Pero, no hay un proyecto de ordenamiento territorial. Te pregunto, Ariel, lo que me parece grave es que las personas que merecen la restitución de tierras, de aquí a que eso se dé, mejor dicho, los nietos. No, pero digamos, pero eso hace mucha falta para poder saber. No, eso sí, pero eso es otra parte. Es un plan de desarrollo. Y lo segundo que yo digo es, la única forma de que este Estado logre cierta justicia restaurativa es vía restitución. Aquí ni los empresarios, ni los políticos, ni Ñoño Elías se van a dejar hacer una reforma agraria. Eso no va a pasar en Colombia con proceso de paz o sin proceso de paz, porque ellos son los que gobiernan. Lo único que nosotros tenemos para medianamente democratizar el acceso a la tierra, y ahí sí discutirlo el uso del suelo, es vía restitución. Y vuelvo y repito, esto es una decisión política. Fíjese usted esto. Estos municipios Vamos a hacer una pausa y queda con el uso de la palabra, Ariel. Bueno, no se les olvide participar en el programa con @poloscaracol y con el numeral restitución de tierras. Es muy importante su opinión. Ariel, usted tenía la suya. Lo que iba a decir es que de las 1.500 sentencias que van a hoy, de los 197.000 hectáreas restituidas, hay un incumplimiento cercano al 80%. Y los que más incumplen es el INCODER y es lo que llamaban antiguamente el Banco Agrario. Es lo que más incumple. Es decir, muchas de las sentencias prevén una ayuda al campesinado, prevén unos proyectos productivos porque sabe que lo perdieron todo. Entonces, el tema es como el tema, usted tiene derecho a la salud, pero te incumplen y te toca al ciudadano meter tutelas. Aquí pasa exactamente igual. Sale una sentencia, pero incluso esas 197.000 hectáreas restituidas, el incumplimiento es impresionante. INCODER y Banco Agrario. Este tema, vuelvo y repito, es de decisión política. Bueno, pero yo les hago una pregunta porque es que duele de verdad que mientras buscamos la paz, al mismo tiempo veamos que se puede estar gestando una violencia, las amenazas, las extorsiones, los muertos, las situaciones de los defensores de estos temas está muy difícil. ¿Cómo en lo inmediato podríamos nosotros pensar en que el tema fuera distinto, en que no costara la vida? ¿En qué podemos hacer? A ver, primero yo quiero decirle algo a Ariel. Yo estuve presidiendo la Junta de INCODER y presidiendo la Junta del Banco Agrario. Y ninguna de las dos instituciones, ninguna de las dos entidades incumplió. Ahora, que el ritmo no es el adecuado, el ritmo no es el adecuado. Que los recursos son escasos, los recursos son extremadamente escasos. Pero estuve en muchas jornadas. Pero eso ha sido lo de toda la vida. Eso ha sido lo de toda la vida. Entonces, ¿cómo hacemos, Ariel ha sido lo de y toda Rubén, la vida y por eso para que los trámites sean expeditos, para que haya los recursos, para que la gente, si se le restituye la tierra, tenemos que trabajar en todo eso y tenemos que mirar esto desde arriba, precisamente tratando de dejar a un lado
esas posiciones extremas de unas y otros. Pero respondiendo a la pregunta, yo sí tengo que decir una cosa con claridad, que en estos momentos a quienes queremos la institucionalidad de este país nos frustra bastante. Las soluciones no tienen por qué seguir esperando lo que se defina en La Habana. Es increíble cómo el mismo Congreso de la República está entregando parte de su potestad fundamental en la definición de normas y leyes a La Habana. Hoy el país prácticamente está frenado y eso nos va a costar a nosotros muchísimo, porque la expectativa que tienen los colombianos de que la firma de los acuerdos es la firma de la paz no es lo correcto. Se firman los acuerdos, pero la paz llegará si hay unanimismo en este país, y eso sí que es peligroso. ¿Consenso o unanimismo? Unanimismo, porque cualquier posición contraria a lo que se haya decidido en los acuerdos va a ser tildado de antidemocrático y de enemigo de la paz. Tres cosas: cambiar la metodología de microfocalización a unas macrofocalizaciones, que eso ya están también los datos. Lo segundo es que, basados en lo que fue la misión rural y lo que poquito que se pudo hacer con la unidad de registro, lograr rápidamente iniciar unos procesos que a los campesinos les permitan acceder rápidamente otra vez a las tierras, es decir, disminuir los pasos administrativos. Y lo tercero, mejorar el seguimiento al INCODER y al Banco Agrario. Yo sigo pensando que hay mucho incumplimiento. Eso hay que hacerlo de forma inmediata y se puede hacer sin modificar la ley. Perdóname, la misión rural abrió el INCODER precisamente buscando también mayor agilidad en las decisiones. Sí, bueno, es que en Colombia hasta lo del silencio administrativo sería muy importante que se practicara. De todas maneras, yo creo que aquí todos compartimos que es necesario y urgente agilizar los procesos de restitución de tierras y garantizarle la vida a todos aquellos que están tratando de hacerlo por los cauces legítimos, por la jurisdicción y por la parte administrativa. De modo que ojalá que no esperemos a que La Habana y con los acuerdos con el ELN traigan la justicia que desde ya deberíamos estar practicando.